Les decía que hoy vamos a comenzar con el tema base de datos de grafos. La charla de hoy o el encuentro de hoy es un encuentro para mí sobre todo como disparador o de motivación de por qué tiene sentido esto y darles como una idea, un panorama medio general. Y sobre las bases de datos de grafos vamos a ver distintos aspectos en profundidad, un poco más adelante, no, sí, en las clases siguientes. ¿Ah? Por un lado los aspectos de diseño, otra vez, estrategias o ideas, o ver un poco qué hay con respecto a cómo diseñar bases de datos de grafos. Y después aspectos sobre los lenguajes de consulta y sobre la implementación o las estrategias de almacenamiento de grafos en los motores que están en la vuelta. ¿Tá? Así que bueno, la charla de hoy viene de eso que les comentaba, de motivación. Vamos a arrancar por el principio. Vamos a compartir la pantalla. Bien, ¿están viendo la pantalla ahí? Sí. Me quedo sin cambiar el año, las slides son distintas que las del 2019. Tengo que cambiar acá el 2019 por el 2021. Bueno, las bases de datos de grafos, yo no diría que es algo que está viniendo, yo creo que es algo que ya está en la vuelta, y por eso me parece que es un tipo de base de datos no relacional, relevante e importante, y que esté dentro de la cajita de herramientas de ustedes como profesionales. La principal motivación o el principal escenario o la principal causa, creo yo, que impulsa este tipo de base de datos son aquellos escenarios donde interesa más modelar las relaciones entre las cosas que las cosas. Y esto es particularmente paradójico, ¿no? Porque decimos que estamos hablando de bases de datos no relacionales, ya sabemos por qué decimos eso, o sea, porque no se adhieren al modelo relacional, pero en realidad acá el fuerte en las bases de datos de grafos son las relaciones entre los conceptos. Hay un sinfín de ejemplos de aplicación y de escenarios industriales y académicos donde las bases de datos aparecen. El escenario quizás que a uno primero se le ocurre cuando habla o piensa en un grafo es el modelo que está atrás de una red social, ¿sí? En una red social uno puede pensar que las distintas personas o usuarios son nodos que se conectan con otros nodos que son personas. Y bueno, y aparecen interacciones, aparecen los contenidos y la necesidad de modelar propiedades y datos asociados a cada uno de los nodos y a las aristas. En el caso de Facebook en particular, esto es súper explícito, ¿sí? Porque ofrece una interfaz programática o API que se llama Graph API, ¿no? Donde, bueno, justamente las cosas que yo puedo recuperar como programador desde Facebook están modeladas y representadas como un graph en esta idea de alto nivel. No necesariamente Facebook utiliza una base de datos de grafos para guardar los datos. Hoy en día no sé qué es lo que está utilizando, pero hasta hace unos cuantos años utilizaban bases de datos relacionales por atrás. Han cambiado de tecnología, pero durante mucho tiempo tuvieron implementado este sistema que es un gran grafo con bases de datos relacionales. Otro ejemplo de uso de grafos por los big players del mundo de la Internet es el proyecto The Knowledge Graph de Google. ¿No? La idea de un Knowledge Graph
está inspirada en la idea de lo que es un knowledge base o una base de conocimiento. Una base de conocimiento es un concepto más general que habla de, otra vez, conceptos que son relevantes y relaciones entre los conceptos relevantes. Bueno, Google desde hace un montón de años que está poblando este grafo de conocimiento a partir, por ejemplo, de las cosas que nosotros como usuarios indicamos a veces sin querer, con nuestros clics, con nuestras interacciones con el buscador, donde por las navegaciones que nosotros hacemos a veces ayudamos al sistema a que infiera que ahí hay una relación y que hay conceptos que están relacionados entre sí. ¿no? Este grafo de conocimientos es usado en un montón de productos de Google y es utilizado, por ejemplo, para mejorar las búsquedas, para poblar y mostrarles los panelcitos esos, hace una punta de años que Google nos muestra unos paneles al costado con conceptos relacionados y con resumen de conceptos, algo parecido a lo que pasa con la Wikipedia, fíjate, como ficha. Bueno, todo esto está modelado y almacenado como grafos. Además de las ideas así como más comerciales de para qué se usa o en qué cosas se usa, hay ejemplos que vienen de la naturaleza. Ese ejemplo es uno de tantos ejemplos de pequeños grafitos de cosas bio-related. Esos son diagramas de interacciones de proteínas. La idea de los grafos o de las redes es un concepto que está muy presente en la naturaleza. En este caso, por ejemplo, con interacciones. Entonces, bueno, aparece todo un montón de escenarios de cosas que tiene sentido modelar con este tipo de abstracciones. Este ejemplo es un último ejemplo que les presento acá, es un ejemplo, en realidad es una red de redes, es un ejemplo más artificial, lo vamos a ver en detalle ahora dentro de un rato, pero representa un grafo de conjuntos de datos que están publicados siguiendo unos principios que se llaman Linked Open Data, ¿sí? Y forman un grafo en sí mismo porque están relacionados entre sí. Así que esto sería como un grafo de conjuntos de datos. Así que bueno, hay un montón de ejemplos de cosas y de productos y de ideas y de escenarios que se ajustan a este modelo de grafos. ¿Cuál va a ser la agenda de acá a unas cuantas clases? Bueno, hoy vamos a hincarle un poco el diente a los modelos en las bases de datos de grafos. Digo hincarle un poco el diente porque entender capaz que no lleva demasiado, pero tener un nivel de comprensión al detalle de cada uno de los modelos que están en la vuelta y de su uso requiere más de una clase. Yo seleccioné dos modelos en particular que me parece que son los más extendidos. Uno que es el modelo Property Graph, que es implementado por unos cuantos productos. Y después otro modelo que es parecido, pero que es más, si se quiere, que está mejor especificado, más formal, y también es soportado por un montón de productos, que es el modelo que está atrás de RDF o el Resources Description Framework, y una familia de modelos que se conocen como las tecnologías de la web semántica. ¿Ok? Y creo que hoy vamos a ir por ahí, vamos a llegar hasta ahí, y vamos a comenzar con diseño en el próximo encuentro. Porque me parece importante entender cuáles son justamente, como siempre, cuál es el modelo que está atrás y cuáles son los building blocks de las cosas que yo puedo construir. No puedo ponerme a pensar o hablarles de diseño en base de datos de grafos si no acordamos qué es un grafo en estas bases de datos y qué capacidades tengo de expresión, ¿no? La expresividad del lenguaje. Bueno, entonces después de todo esto vamos a pasar a, más adelante, a meternos un poco con los motores de base de datos de grafos, entender un poquito cómo son estos motores,
En particular me parece interesante mirar un poco las estrategias de almacenamiento, o sea, si bien estos son grafos para nosotros en alto nivel, o sea, a nivel lógico son grafos, cómo se almacenan, cómo se representan físicamente estos grafos. También meternos un poco con los lenguajes de consulta, porque después que uno tiene un grafo, uno va a querer hacer algo con el grafo, y es parte de la motivación entender estos lenguajes de consulta. Y por último, si da el tiempo, quisiera avanzar hacia modelos de procesamiento distribuido, porque en los últimos años han aparecido un montón de técnicas y de productos que más allá de los lenguajes de consulta puntuales, o sea, sobre el grafo como un todo, tienen un modelo de procesamiento y de cómputo distribuido en los distintos nodos para poder procesar grafos muy grandotes. ¿Está? ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario? Silencio. No. Porque no puedo ver el chat, así que si alguien está escribiendo en el chat, porque si pongo pantalla completa, no me aparece el chat. Si alguien escribe algo en el chat, por favor, alguien que me avise, ¿ok? Bueno, entonces vamos a arrancar un poco con este tema de los modelos en bases de datos de grafos. Antes que nada, un brevísimo repaso de qué es un grafo, ¿sí? Cuando estamos hablando de un grafo, estamos hablando de la noción matemática de grafo, donde yo tengo un conjunto de nodos o vértices y un conjunto de aristas, y lo que tengo son, o sea, las aristas lo que hacen es conectar nodos entre sí. ¿No? Esta es la noción más básica, más clásica de lo que es un grafo, pero las bases de datos de grafos van a implementar distintas variantes de esto. ¿Okay? Ese artículo que está ahí abajo, que es un survey de distintos modelos de grafos en bases de datos, lo tengo, creo que está en el EVA todavía, si no lo tengo que desocultar. A mí me parece sumamente interesante para que ustedes tengan una perspectiva histórica sobre este tema, porque las bases de datos de grafos, desde hace, yo qué sé, hace unos cuantos años ya, como unos 10 años que están en un pico de popularidad o de moda, pero hay trabajos teóricos y de prototipos que son, yo qué sé, de la década del 80 para acá. ¿Ah? Y que bueno, quizás como productos no tuvieron su momento de estrellato hasta ahora, porque quizás no había realidades que ameritaran a su boom. ¿Ah? Entonces, bueno, me parece que está bueno ese survey como perspectiva histórica y como comparación, y para poner en perspectiva los modelos que se utilizan hoy en día, ¿tá? Que no están inventando nada nuevo, sino que están haciendo productos que funcionan y que son extendidos en su uso, con ideas que hace bastante tiempo que están en la vuelta. Antes de seguir, más allá de que esa es la noción de grafo bien general, si ustedes recuerdan, o si no recuerdan, lo repasamos ahora, yo puedo pensar o organizar los grafos según su estructura, o según sus propiedades, o según qué es lo que voy a poder expresar y permitir. En la noción más básica lo que tengo es un grafo no dirigido, en el sentido de que tengo nodos y que tengo aristas, y esas aristas no tienen dirección. ¿Ah? No estoy indicando una dirección de la arista, no estoy indicando un nodo origen ni un nodo destino. El grafo dirigido sí tiene esa capacidad, entonces esas aristas yo expreso explícitamente en qué sentido quiero que se puedan recorrer. Después aparece el concepto de multigrafo y pseudografo, ¿ah? Porque en un grafo yo no puedo tener más de una arista entre dos nodos. En los multigrafos puedo tener más de una arista entre dos nodos, y en el pseudografo, además de eso, lo que puedo tener son ciclos. Ciclos en el sentido de loops autoaristas, ¿no? Aristas que tienen como origen y destino el mismo nodo.
Para complicarlo un poco más, también existe la noción de hipergrafo. En la noción de hipergrafo, la noción de arista se extiende, se expande, ¿tá? Y entonces la arista, en lugar de ser algo que relaciona a dos nodos, puede relacionar a una cantidad n de nodos que no tiene por qué ser fija. ¿Tá? En ese ejemplo que está ahí, que es un grafiquito sacado de la Wikipedia, hay 4 aristas, la E1, la E2, la E3 y la E4, que son esas manchitas de colores, ¿ah? Que tienen distintas cantidades de vértices. Vamos a ver que para los dos modelos que les voy a presentar hoy, el Property Graph Model y para los modelos de RDF y extendidos, vamos a estar hablando de pseudografos. ¿Ah? Vamos a estar hablando de que puedo tener más de una arista entre dos nodos y que además puedo tener bucles. En Neo4j en particular, que es un producto que implementa el Property Graph Model, también es posible representar hipergrafos. Y bueno, y esa construcción del hipergrafo puede ser útil en algunos escenarios donde yo estoy agrupando más de un concepto como origen y destino. Pero bueno, vamos a ver que con este nivel de expresividad de los pseudografos podemos decir igual un montón de cosas. Bien, hasta ahí entonces estábamos hablando de estructura. ¿Ah? Vuelvo para atrás. Estamos hablando de estructura, estamos hablando de la forma. ¿Ah? Pero alguien me puede decir, bueno, ¿y los datos dónde están acá? Si ustedes recuerdan, capaz, de los ejemplos que deben de haber visto en cursos previos sobre grafos, en investigación de operaciones, en programación 3, etc. Nuestros grafos en esos contextos eran grafos muy acotados en cuanto a dónde estaban los datos y qué datos teníamos. No teníamos muchas cosas más que etiquetas. Etiquetas en los nodos o etiquetas en las aristas. Acá justamente lo que tenemos es una base de datos de grafos. Entonces, vamos a necesitar poner más que etiquetitas. ¿Tá? Podemos pensar en eso, en etiquetas en las aristas, podemos pensar en etiquetas en los nodos, o podemos pensar que en los nodos o en las aristas no solo tenemos etiquetas, sino que tenemos atributos, ¿tá? Atributos o colecciones de atributos. ¿Qué vamos a tener en cada uno de los modelos que les voy a presentar hoy? Ya lo vamos a ver ahora en detalle. ¿Ah? Pero bueno, ese es por un lado desde el punto de vista estructural y por el otro lado de dónde van a vivir esos datos que vamos a representar. Como les decía, hay muchos modelos, en ese survey hay del orden de 15 modelos más o menos, detallados y con especificación. Y nosotros vamos a ver estos dos, el Property Graph Model, que no es un estándar, pero se está transformando paso a paso en el estándar de facto para estos modelos de base de datos de grafos. Y después RDF, que sí es un estándar, pero estas dos familias como que son familias que no se llevan muy bien, en el sentido de que son como dos comunidades distintas y han tenido desarrollos en paralelo, aunque hay actores que tratan de hacer como de puente entre estas dos comunidades. Vamos a arrancar un poco por el Property Graph Model. ¿Ah? Este modelo, como les comentaba antes, me va a permitir representar pseudografos dirigidos. ¿Ah? Ahí tenemos un ejemplo muy chiquito que lo voy a ir utilizando durante la explicación. Ahí tenemos 3 nodos. Cada uno de esos nodos tiene una etiqueta. ¿Sí? A ver si yo puedo... Siempre me pasa lo mismo. A ver si yo puedo prender el... Pero... ¿Están en pantalla
que yo no logro hacer eso. Hay gente que puede, pero yo no puedo. Bueno, sigamos por acá. Salgo un ratito de la pantalla completa para poder mostrarles con esto. Tengo, entonces, este ejemplo. ¿Ven el cursor mío? No, porque no estoy compartiendo pantalla. Ahí sí. Bien. Entonces, en este ejemplo, que es un ejemplo súper simple, yo tengo 3 nodos, ¿tá? Que son estas bolitas. No quise hacer eso. Cada uno de los nodos tiene una etiqueta, usuario, grupo, usuario en este caso. Las aristas también tienen etiquetas, member of y founded by son las etiquetas de las aristas, pero además, tanto en los nodos como en las aristas, puedo tener parejas clave-valor. En este caso estoy diciendo que este usuario se llama Bob, que tiene 25 años, hay otro usuario que se llama Alice. Alice es miembro de este grupo desde el 2014, Bob es miembro desde el 2015 y además sé que el grupo fue fundado por Alice. Creo que es bastante autoexplicativo el modelo. Y algo relevante es que cada nodo o arista puede tener más de una etiqueta. Es algo relevante en comparación con el modelo que les voy a presentar a continuación. Estas etiquetas, a ver si se animan a contestar. ¿A qué se parecen estas etiquetas? ¿A qué concepto les suena? ¿Qué son estas etiquetas? ¿O qué parecen estas etiquetas? Las de user group o las keys de abajo. Las etiquetas de user group o las de member of, founded by, member of. Tablas. Sí, no. Atributos. ¿Cuáles etiquetas? ¿Member of? Vamos a empezar por las que no están en italic. User, group, esas etiquetas de abajo, las que están sobre los nodos. Funciones. Para mí son los atributos de las bases de datos documentales, de key value. Pero user y group serían las colecciones de arriba. User y group serían las colecciones, sí. Y si me voy un nivel más arriba de abstracción. Entidades. Las clases u objetos. Las clases u objetos, las entidades, los tipos, ¿tá? Ese tipo de cosas que nos gusta a los informáticos, ¿no? De tratar de decir, bueno, esto es un usuario, esto es un grupo, ¿tá? Pero quiero llamar la atención sobre ustedes de que esto es una etiqueta, o sea, es un string. No es nada más que eso. Poner el nombre user ahí no implica nada sobre ese nodo. No está implicando que ese nodo tenga que tener tales o cuales propiedades, que tenga que tener se pueda relacionar o no con tales o cuales o otras cosas. Es una noción súper laxa y liviana de decir, esto es un usuario. ¿Para qué me va a servir? No hay un modelo atrás, no hay un esquema. Claro, no hay un esquema atrás. Exacto. En este escenario no hay un esquema. Ahora vamos a ver que, como todo en esta vida, los productos terminan implementando algo parecido a nociones de esquema y restricciones porque les pasa el agua. No es que les pase el agua, porque hay realidades que son difíciles de modelar si uno no tiene nada que las acote un cachito. Pero en principio son eso, son etiquetas
no tengo restricciones sobre la cantidad de etiquetas que tiene cada nodo. Entonces, un nodo podría ser user y podría ser car, ¿tá? O sea, podría ser usuario y auto, podría ser, eso no tendría mucho sentido, pero podría ser usuario y administrador y yo qué sé, varias cosas. Y esta noción de tipo así súper liviana, lo que sí nos va a permitir en el lenguaje de consulta es agrupar, como quien dice, nodos que tengan cierta etiqueta. ¿Ah? Va a ser como la forma de restringir el dominio de las consultas. El from, y con comillas así, el from de nuestras consultas, porque nosotros lo que vamos a terminar escribiendo en los lenguajes de consulta de grafos son patrones. ¿Ah? Son patrones de grafos que se tienen que satisfacer. Algo parecido a una expresión regular, pero no es exactamente una expresión regular, sino que es qué forma tiene que tener el pedazo de grafo sobre el que voy a preguntar cosas. ¿Ah? Estoy yendo un poco, capaz que para adelante, para atrás, pero para que les vayan quedando ruidos para más adelante. Ejemplos. Hay muchos ejemplos de bases de datos de grafos en la vuelta hoy en día. Neo4j yo creo que es un ejemplo bastante popular, es un producto bastante extendido en su uso, ¿tá? No sé si es el que tiene mejor performance, etcétera, hay toda una discusión al respecto. Hay otra base que también está haciendo bastante ruido que se llama Tiger Graph. Titan es otro ejemplo, pero hay un montón en la vuelta de bases de datos que implementan este modelo de abstracción. ¿Ah? Tengo otro ejemplo más, también sacado de la documentación, voy a sacar de la documentación de Neo4j, para que vean lo que les estaba diciendo y la distinción entre los conceptos. ¿Tá? Entonces, cada bolita, como dije antes, es un nodo. Los nodos tienen etiquetas. Además, los nodos pueden tener propiedades. Y hay relaciones entre los nodos que tienen etiquetas. Y además pueden tener propiedades. Este esquema les quedó cortito como ejemplo de las capacidades. ¿Ah? Muy bien. Ahora nos vamos al otro modelo, a mirar un poquito cómo son los grafos en RDF. ¿Por qué? Por varias razones. Este modelo está hace más tiempo en la vuelta y hace más tiempo implementado y estandarizado. ¿Tá? En los últimos años ha habido bastante investigación sobre el otro modelo, intentando formalizarlo, intentando formalizar además el lenguaje de consultas sobre él, pero sobre RDF y toda la familia de la web semántica hay trabajo, yo qué sé, desde no sé, 2002, 2004 para acá. ¿Ah? O sea, hay casi 20 años de trabajo. Entonces, además de que es un modelo con el que yo me encuentro muy familiarizada, me parece importante presentárselos. Acá también tenemos pseudografos dirigidos. Puedo representar, tengo nodos, puedo tener más de una arista entre dos nodos. Puedo tener también etiquetas en los nodos y en las aristas, ¿tá? Pero empiezo a tener restricciones sobre qué cosas pueden ser estas etiquetas. Las etiquetas acá en RDF pueden ser literales, como estábamos viendo recién, o sea, strings, pero pueden ser también iris, ¿tá? Identificadores que identifiquen unívocamente el concepto que está atrás.
también pueden ser nodos blancos, pero no, el nodo blanco no importa ahora en la discusión, es un concepto aparte que es como un identificador, pero livianito, como si fuera un identificador en un contexto muy particular. Acá estoy modelando un pedacito del grafo que estaba recién, y a ver si alguien se puede dar cuenta de alguna diferencia entre esto y lo que tenía antes. Si quieren pongo el que tenía antes y vemos a ver si se dan cuenta de alguna diferencia que es bastante notoria. O sea, ahí hay solo uno que tiene etiqueta y los demás no, ¿verdad? El Bob entre comillas es la etiqueta. Es el único que tiene una Sí. etiqueta. Bueno, sí, esa es una etiqueta de tipo literal, pero estas también son etiquetas. El FOAF, name, el FOAP, knows. Lo primero que puede pasar es que nos llame la atención que, ¿por qué está eso? ¿Qué será eso de FOAF o de example con los 2 puntos, ¿no? Esa denotación media extraña que pongo. Que los atributos son nodos también. ¿Cómo? Y que los atributos son como nodos. Que los atributos O al son como menos el nodos. valor de los atributos. Bien, eso es lo primero que quería que se dieran cuenta. No sé quién lo dijo. Aldo, ¿fuiste vos? Porque se me cerró justo. Sí. Está. Si se fijan o si recuerdan del ejemplo anterior, voy para atrás, rápidamente así. El nombre de Bob, yo tenía un nodo que era Bob, y de Bob, tengo un usuario y yo sé que ese usuario que representa a Bob tiene nombre Bob, edad 25, y todo eso son parejas clave-valor que están adentro del nodo. ¿Está? En RDF no puedo tener eso. En RDF todo es una tripla, todo tiene que ser representado por nodos con arcos. Por lo tanto, la idea de que el nodo que representa a Bob tiene una propiedad nombre que tiene un valor Bob, lo tengo que representar con otro arco y otro nodo, que en el caso este es un literal. ¿Está? Entonces, este nodito que está acá es el nodito que representa al valor literal Bob de la propiedad nombre para el nodo que efectivamente representa a Bob como usuario, que sería este puntito que está acá. ¿Está? Entonces, en principio, lo primero que nos pasa cuando vemos esto, decimos, esto es una porquería porque es mucho más verboso. Es más, como quien dice, grande en cantidad de nodos, pero no necesariamente es más extenso en la representación que voy a tener realmente de estas cosas. Lo que sí me parece importante recalcar es este tema de la anotación que les decía yo, y la anotación no es solo la anotación. Cuando yo digo FOAF, name, ese FOAF que estoy poniendo ahí no es cualquier cosa, eso se conoce como prefijo. ¿tá? Es algo que tiene forma de un identificador, de una IRI, ¿tá? Que el sistema sabe gestionar y sabe interpretar y entender como un identificador. ¿tá? Así que esa cosa que es un FOAF name es un identificador de la propiedad nombre. ¿tá? Entonces yo voy a poder utilizar ese identificador de la propiedad nombre dentro de mi conjunto de datos y voy a poder después hacer consultas y decir cosas sobre esa propiedad porque tengo una forma de identificarla. ¿tá? Es como que la estoy promoviendo. La noción de etiqueta así como más livianita no está. Yo estoy diciendo, este string voy a usar y voy a usar este string en todo mi documento.
Pero no solo voy a decir eso, sino que voy a tener la capacidad dentro de esta familia, y ahora lo vamos a ver un poco más adelante, de definir esquemas en un sentido más clásico. Voy a poder decir que FOAF name es una propiedad que tiene tal recorrido y tal dominio, ¿tá? Y que voy a poder decir que si Bob es del tipo usuario, entonces, o sea, voy a decir que es de la clase usuario, entonces voy a poder inferir cosas acerca de Bob, ¿tá? Entonces, en esta familia de lenguajes y de modelos, donde RDF es el que está más abajo en cuanto a nivel de abstracción, voy a tener una capacidad expresiva que en el mundo Property Graph por ahora no tengo. Acá, en este escenario, también hay un montón de productos en la vuelta. Virtuoso es uno con los que yo en particular he trabajado más. OpenLink Virtuoso, que tiene versiones open source, free open source y versiones enterprise. El producto Neo4j que les comentaba también tiene versiones community y versiones enterprise pagas. Y Stardog es otro producto que también tiene versiones pagas y versiones gratuitas. Son dos de los tantos ejemplos de sistemas de base de datos que soportan este tipo de modelo, o sea, el modelo RDF. Vamos a volver a la presentación. Modo presentación. Como les decía, en ambos casos, en cualquiera de los dos tipos de modelo, puedo definir nociones de esquemas más o menos fuertes. ¿Ah? En la familia de lenguajes y modelos de RDF y OWL, RDFS, que son un montón de estándares, puedo hacer cosas muy expresivas y muy potentes. Tanto a nivel de la definición del esquema como al nivel de inferencia de cosas. Esas capacidades de expresividad y esas capacidades de inferencia son un diferencial en este escenario, pero también para mucha gente son una contra, ¿tá? Porque justamente esas capacidades de poder razonar arriba de estos grafos que nos brindan estos lenguajes acarrean, en cierta forma, problemas de eficiencia. ¿Tá? No estoy diciendo que las bases en RF sean todas no eficientes, sino que en algunos escenarios y para algunos problemas, como son problemas de cómputo complicados por su complejidad intrínseca, son costosos. Por otro lado, lo que les comentaba hace un rato, sobre el Property Graph Model, en principio, como no está definido formalmente, no sé muy bien qué constraints puedo definir inherentemente. Los distintos fabricantes han ido agregando de a poco nociones y cada uno las define como quiere. ¿Ah? Estamos otra vez en un escenario parecido al que les comentaba con las bases documentales. ¿Ah? No ha llegado a un nivel de madurez tal toda esta área como para tener estándares que sean homogéneos, que sean así satisfechos por todos los vendedores. Neo4j tiene un conjunto de constraints, pero algunas de ellas, por ejemplo, solo se pueden usar y definir en la versión Enterprise, no en la versión gratuita. Hace poquito, pero este año creo que fue, que implementó la noción de clave primaria, y permite también... Se abre un micrófono. Que permite también definir... Capaz como administradora puedes silenciarlo vos. Creo que sí. Ahí está. Ahí vi una discusión. ¿En qué estaba?
Perdón que me distraje. Me estabas contando de las restricciones Ahí va. Y del año que... borré el coso sin querer. Que Sí, Neo4j... que este año se estaban definiendo. Recién el año pasado implementó mecanismos para definir claves primarias y permite definir unique constraints y cosas por el estilo, pero no tiene una noción así de esquema, ¿no? Hasta donde yo pude leer e investigar, no existe la noción de esquema en este producto en particular. Eso que está en azul es porque es un link, pueden bichar ahí en la documentación. Bueno, para continuar un poco con la motivación, lo que vamos a hacer de acá hasta que se termine la clase es mirar un poco qué es esto de la web semántica, qué cosas permite hacer, para qué se ha utilizado hasta ahora. Y vamos a ver después un par de ejemplos de análisis sobre Neo4j, ¿tá? Un poco como para terminar con esta cosa más motivacional. La idea esta de la web semántica viene como de una ¿cómo se llama? Un deseo, ¿tá? O como una aspiración de hace una punta de años, ¿tá? La web clásica, la web que conocemos más orientada a humanos, ¿tá? Nos presenta a nosotros humanos documentos, esos documentos están enlazados entre sí típicamente, por hipervínculos o por lo que sea, pero somos los humanos los que tenemos la capacidad de interpretarla básicamente, porque están orientados como a presentarnos texto, fotos, imágenes, información, que somos nosotros los que en un contexto dado podemos darle un significado. Y las relaciones entre los documentos no tienen un significado. Cuando uno, yo qué sé, ejemplo más simple, está leyendo un artículo en la Wikipedia y le aparece un hipervínculo a una cosa, la relación entre el documento que estáis leyendo y el documento linkeado, yo humano la interpreto por el contexto en el que está dado, ¿tá? Entiendo que ahí lo que me están dando, no sé, es una definición, entiendo que lo que están dándome es un ejemplo, o que voy a ir a ver la biografía de alguien, por ejemplo, ¿tá? Pero todo ese significado, a priori, en una web bien clásica, donde lo que tengo es HTML solito, está oculta para las máquinas. Cuando digo las máquinas me refiero a que si yo quisiera, por ejemplo, no sé, hacer un scrapper, ¿ah? Que agarre la Wikipedia y pueda tratar de inferir por qué alguien puso ese link ahí y cuál es el nombre o la semántica que le tendría que dar a la relación entre ese artículo y el artículo linkeado, eso no es trivial de hacer, ¿tá? Y los humanos lo sabemos hacer muy bien. Entonces, por allá, por la mitad de los 2000, antes está esto otro. Me olvidé de que estaba esto otro. Que además de esto que les comentaba, de que si pienso a la web clásica como una red de documentos que no tienen un significado expresado para máquinas, hay otro problema en la web que sigue estando pese a todos los esfuerzos, y es que los datos que cada proveedor de contenido, que cada plataforma gestiona, están aislados. Esta imagen es recontra vieja, hay muchas de estas plataformas que ya no existen más. Bebo nunca supe ni qué era. Flickr era una plataforma de fotos. Orcat es uno de los 28 intentos de red social que ha hecho Google. Twitter está allá atrás, si se fijan, re chiquito. Y MySpace era una plataforma para compartir videos, creo, yo ya ni me acuerdo, pero no importa. El concepto es ese, ¿no? Que en estos distintos aplicaciones o sitios, o como quieran llamarle, viven datos, residen datos, y esos datos están aislados entre sí. Es muy difícil que alguien pueda vincular o relacionar cosas entre esos sitios. O era, capaz que hoy ya no es tanto, gracias a que hemos avanzado un poco en este sentido. Entonces, como les decía, a mediados del 2006, más o menos, a mediados del 2000, aparece esa idea de generar una cosa
que se llama la web de datos, ¿ah? The Web of Data, donde yo paso del mundo de la web como una cosa solo interpretable por gente para pasar a generar cosas o conocimiento, en el sentido de afirmaciones, interpretable por humanos y por máquinas al mismo tiempo. Con máquinas me refiero a computadoras. ¿Ah? Donde las afirmaciones, o sea, las cosas que yo voy diciendo, por ejemplo, que Bob es un usuario, están relacionadas con otras afirmaciones y tienen un significado. ¿Y qué quiero decir con que tienen un significado? Con que hay información adicional, también interpretable por máquinas, que me permite entender, comillas, a qué me refiero yo con que Bob es un usuario. Todas estas ideas están adentro del paraguas de lo que se conoce como la web semántica, que es un proyecto grande de la W3C, que es la World Wide Web Consortium, por eso son W3, porque son 3 Ws. Este es un consorcio de estándares para la web, y casi todas las cosas que son protocolos, lenguajes, etcétera, pasan por un proceso de revisión y aprobación por esta entidad. Y el señor que está ahí a la derecha, ¿alguien sabe quién es? Silencio. El señor de la derecha. Silencio total. ¿Nadie sabe quién es? No, la verdad que no. No me Bueno. saco de ningún lado. Una pista. ¿No parece uno de un video que pusiste en la EVA, no? Está en un video de EVA. Es un señor que se llama Tim Berners-Lee, que es Sir. Es un señor inglés. Que en las cosas como de divulgación se dice que es el inventor de la web. En realidad no es el inventor de la web. Cuando él trabajaba en el CERN, en Suiza, empezó como a hacer los drafts iniciales de HTML. ¿Ah? Entonces, este señor hace muchos años que trabaja en aspectos de la web y vinculados, es una eminencia, un referente, y tiene un Turing Award, que es el equivalente yo siempre digo lo mismo, es el equivalente, no, vendría a ser como el premio Nobel de informática, ¿sí? El premio Turing. Bueno, este señor fue como el que empezó a impulsar esta idea de la web de datos. Hay un par de charlas que están mal linkeadas más adelante, una charla TED. El tipo habla muy rápido, es bastante difícil de entenderlo. Yo una vez tuve que dar una presentación adelante de él y casi me muero de los nervios. Salió todo horrible cuando lo vi entrar, porque es como una superestrella ahí de la comunidad de la web semántica. Entonces, bueno, estos estándares, hay un montón de estándares, y es un montón de estándares y de protocolos que están dentro de esta familia de la web semántica, pero básicamente les quiero comentar sobre 3. RDF, que es el que ya les presenté, que lo que me va a permitir expresar son esas afirmaciones en una forma bien sencilla. Siempre son triplas. ¿Ah? Sujeto, predicado y objeto, que me van a permitir conectar cosas. Por ejemplo, cuando yo quiera decir que un nodo conoce a otro nodo, voy a tener el identificador del nodo de la izquierda, un string que va a representar la relación conoce, el identificador de la relación conoce, y después el identificador del nodo de la derecha. ¿Tá? Eso es una tripla en RDF. Y así voy a ir componiendo con muchas triplas, y ahí voy a representar estos grafos grandotes. Vamos a tener un lenguaje de consultas que se llama SparkQL, que es el que permite después manipular estos datos. Y vamos a tener
otras especificaciones, como RDFS y OUL, que me van a permitir representar estos esquemas que yo les comentaba antes, esta noción de clase, también de subpropiedades, restricciones, inclusive restricciones de cardinalidad, si quiero. Y todo esto yo lo puedo ampliar y enriquecer para hacer mis modelos más o menos complejos. ¿Ah? El asunto es que yo voy a poder utilizar estos artefactos para darle significado a mis afirmaciones. Porque cuando yo diga o utilice la etiqueta esa que representa al predicado conoce, ese predicado conoce está definido en algún lugar, tiene una definición que es acordada por todos, y si yo traigo datos de un conjunto o de otro conjunto, si ambos están usando la relación conoce, yo puedo darme cuenta de qué es lo que están queriendo decir. ¿tá? Estas etiquetas que identifican a los predicados van a ser reutilizadas por otros conjuntos de datos y por lo tanto ahí es donde empieza a aparecer esta noción de significado compartido entre varios conjuntos de datos. Vamos a ver un ejemplo más simple, más concreto. ¿tá? Este es un ejemplo bien local de Montevideo. Ese señor que está ahí es el ingeniero y arquitecto Eladio Dieste, que es uno de los arquitectos más famosos del Uruguay, y que, bueno, se caracterizaba por hacer estas obras con ladrillo. Hay varias obras famosas de él, la Iglesia del Cristo Obrero ahí en Atlántida, esa parte del Montevideo Shopping que yo no sé si hoy se ve, porque con tanta cosa que le han hecho alrededor. Bueno, entonces ahí, supónganse que nosotros queremos expresar eso, una afirmación bastante sencilla, y es que esta persona es autor de esta obra. Y otra vez, lo que les decía hace un rato, eso vemos que puede ser expresado como una afirmación o tripla con un sujeto y un predicado y un objeto. Ahora bien, eso está escrito así, como para humanos. ¿tá? En RDF no va a tener esa forma y la vamos a ver dentro de un ratito. El chiste con esto de las afirmaciones o triplas es, como yo les venía diciendo hace un ratito, es que yo las puedo ir expandiendo, agregando, encadenando. ¿tá? Y después puedo decir, por ejemplo, que el shopping está ubicado en el barrio del Buceo. Y así puedo ir construyendo el grafo, donde todo es expresado como una tripla. Y los recursos, o sea, los nodos y las propiedades, para etiquetarlas voy a utilizar URIs. Entonces, bueno, termino diciendo cosas así, ¿no? En vez de decir Eladio Dieste, voy a tener algo que es una URI, que es la URI de Dieste, la URI de Dieste en este conjunto de datos, que no quiere decir que vaya a ser la única URI de Dieste en todo el universo. Lo mismo para los conceptos de Montevideo Shopping y el Buceo, y vamos a tratar, ahí no lo puse en este gráfico, y vamos a tratar de que las URIs para las propiedades, para ser autor y para ubicado en, no sean URIs que yo defino en mi modelo de datos y que solo yo conozco, sino que voy a tratar de utilizar lo que se conoce como vocabularios controlados. Voy a tratar de utilizar etiquetas que ya están definidas y que todos, o más o menos todos, acordamos a utilizarla para representar estos conceptos. Entonces, cuando yo doy ese paso y tengo entonces datos en RDF y además empiezo a seguir ciertas prácticas, puedo empezar a construir esa gran base de datos a partir de datos en la web y publicarlos en la web y compartirlos de forma tal de que después se puedan relacionar. ¿tá? Y esa es la idea que está atrás del Link Data. ¿tá? Los principios son básicamente 4, no vamos a entrar demasiado en detalle en ellos, pero la idea es esa, de utilizar URIs para nombrar las cosas, URIs HTTP, que sean consultables por humanos y por máquinas, o sea que cuando yo uso esa URI o intento usar esa URI, si soy un humano me devuelve una página con información que al humano le puede ser relevante,
pero si soy un programa o accedo desde una API, hago curl como si fuese un software, me devuelva datos en RDF en algún formato de serialización. ¿Tá? Ese es el enganche entre el 2 y el 3. Y por último, para poder tener linked data, yo lo que tengo que tener es links entre URIs. Empezar a vincular los distintos conjuntos de datos para crear esa gran masa de datos enlazados en la web. Acá es donde están los links que les mencionaba de las charlas de Berners-Lee, la charla TED. Esa es una, ha dado pila de charlas, pero esa es como una de las primeras que dio sobre este tema, que ya tiene 10 años y pico, 12. Y arriba está el draft, ¿tá? Las primeras ideas acerca de qué era esto del linked data. Les voy a mostrar otro ejemplo más. ¿Ah? Esto se empieza a poner como más verboso, más bajo nivel. ¿Ah? Pero es para que tengan como una idea más concreta de lo que estoy hablando. Cuando yo les mostré el modelo al principio, les dije que esa sintaxis de algo, 2 puntos, otra cosa, hacía referencia a unas cosas que se llamaban prefijos. ¿Sí? Entonces, ahí arriba pueden ver esos prefijos definidos. Esos prefijos existen. Este ejemplo funciona y es posta a posta. Entonces, si yo escribiese en un navegador http://geonames.or.ontology /algo, que lo van a ver abajo, eso me devuelve una página, si soy humano. Pero si no soy humano, me va a devolver datos en RDF. ¿Sí? Ese recuadro verde lo que muestra ni siquiera es un grafo, es un grafo sí, pero donde tengo 3 nodos, hay 2 nodos que están conectados entre sí y hay otro que está aislado, y todos tienen el prefijo dbpedia. ¿Qué es la dbpedia? Bueno, la dbpedia es un esfuerzo monstruoso, que es como el estandarte de toda esta movida de linked data, que lo que trata de hacer es extraer datos de la Wikipedia y publicarlos como RDF. ¿Ah? Entonces se ha transformado en eso, como el emblema, cuando uno quiere mostrar ejemplos de uso de linked data, va a dbpedia como referencia. El nodo para el Adio Dieste y el nodo para el Montevideo Shopping, que pongo en este ejemplo, existen en la dbpedia. Después hay un link ahí entre Dieste y el Montevideo Shopping, que es también extraído de la dbpedia, que es una propiedad que tiene dice significant building, ¿tá? Pero bueno, el significado es ese, ¿no? Es que ese es un edificio significativo del cual Dieste es el autor. ¿Tá? Entonces, bueno, supónganse que estos datos sabemos que existen y están extraídos de la dbpedia. Ahora yo podría ir a otra base de datos que publica datos como linked data, como es GeoNames, como su nombre le indica, se caracteriza por tener datos geográficos, ¿ah? Lugares, continentes, lo que se les ocurra, a nivel de granularidad que se les ocurra, bueno, está ahí. Y ahí aparecen unos nodos, el Geo 7536, no sé qué, y el otro, que uno tiene como nombre Montevideo Shopping y el de la derecha tiene como nombre buceo. Acá esta gente está cumpliendo una práctica que no está muy buena en linked data, y es que está utilizando etiquetas para los nodos que a los humanos no nos dicen nada. ¿Ah? Fíjense la diferencia con la dbpedia. El 2 puntos Montevideo Shopping, nosotros lo podemos entender, el otro con el número no nos dice absolutamente nada. Pero hay algo ahí que es importante, y es que GeoNames sí sabe que Montevideo Shopping está cerca del buceo.
¿Ah? Y DBpedia no sabe que Montevideo Shopping está cerca del buceo. O sea, pueden hacer la consulta, cuando aprendan a hacer consultas en Sparkquelle, y van a ver que no hay ninguna tripla, que les permita deducir algún arco entre Montevideo Shopping y el buceo. Bueno, si estos conjuntos de datos estuvieran publicados por separado y yo no supiera nada más acerca de ellos, sería muy difícil inferir eso. Pero hay un tipo de predicados que se usa mucho, hay otros, pero hay un tipo de predicados que se usa mucho para armar estas redes, que es el predicado all same as. Y lo que hace ese predicado es permitirme decir explícitamente o inferir con un montón de técnicas, ahí hay un montón de laburo de investigación, cuando dos cosas son lo mismo. En el caso de la DBpedia, esos links entre Montevideo Shopping de la DBpedia y el Montevideo Shopping de Genéndez ya están dados, no los inventé yo. Y el del buceo con el del buceo de Genéndez. Entonces, al existir esos links, fíjense que yo puedo ampliar el grafo, porque ahora yo puedo enganchar los dos grafos entre sí. Y podría, por ejemplo, inferir que la DBpedia de Montevideo Shopping está cerca del buceo. Pero podría, ahora, yo puse un pedacito, ¿no? El grafo verde es mucho más grande, y el grafo rojo es mucho más grande. Y ahora tengo una forma de conectarlos y navegar entre ambos mundos. Y esa es la idea que está atrás de esto del Link Data. Ahora se preguntarán, bueno, pero ¿hay alguien que usa esto? ¿Hay alguien que se toma el trabajo de publicar datos así? Bueno, para su sorpresa, sí. Y en parte, sí viene dado porque hay un impulso a publicar datos en Linked Data que viene de otro movimiento, que es el movimiento de datos abiertos o Open Data. ¿Okay? En el movimiento de datos abiertos o Open Data, que viene relacionado con otros movimientos open, como el open source, la idea es abrir datos. Pero ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de abrir datos? Bueno, de un montón de preceptos que tienen que cumplir esos datos para que sean accesibles por cualquiera, para no tener que pagar, pero no es solo un tema de costos, sino también es un tema del tipo de formatos que se utilizan, etcétera, etcétera. Si les interesa el tema de Open Data, también les puedo pasar algunas referencias, pero no va a ser el centro de la charla de hoy. El asunto es que con esto de la publicación de datos abiertos, el nivel más simple y más bajo de publicación, de apertura de datos, es que estén disponibles en la web con una licencia abierta y que yo no tenga que pagar para obtenerlos. Entonces, por ejemplo, si yo publico datos en PDF, estaría satisfaciendo esto. Pero publicar datos en PDF, si alguna vez tuvieron que tratar de extraer datos de un PDF para generar una tabla, para hacer un reporte, lo que sea, ya se deben de haber enfrentado con ese problema. Hay que hacerlo a mano, normalmente no es fácil, no es sencillo. Entonces, un siguiente paso de apertura es que esos datos estén en formatos procesables por máquinas, leíbles por máquina. Por ejemplo, uno podría pensar en publicar una planilla Excel. Pero si yo publico una planilla Excel, ¿sí? En realidad estoy publicando con un formato propietario. Estoy condicionando que la persona, para poder acceder a los datos, necesariamente tenga cierta versión o cierto tipo de software. Entonces, bueno, nivel 3 estrellas, sería cuando yo publico y además publico en formatos independientes del fabricante. Por ejemplo, CSV. Y la mayoría de los conjuntos de datos abiertos que hay publicados en el mundo, hay movimientos en todos lados, hay plataformas de datos abiertos y datos abiertos de gobierno en un montón de países. En Uruguay hay, como que los movimientos emblemáticos fueron los de Estados Unidos y del gobierno de UK.
La mayoría de los conjuntos de datos están a ese nivel, a nivel 3 estrellas. Pero si nosotros seguimos agregándole capacidades a nuestros datos y los publicamos en RDF, o además los publicamos en RDF y los relacionamos entre sí, estamos aumentando las capacidades de uso de esos datos. No sé si alguna vez accedieron a, por ejemplo, a los datos, no sé, que la Intendencia publica sobre transporte, donde publica las líneas de ómnibus, etc. Ahí las líneas de ómnibus están identificadas por un número, pero si yo quiero, no sé, pónganse que están las paradas, pero supónganse que hay otro conjunto de datos que también la Intendencia lo publica, y capaz que las paradas no están identificadas por el mismo identificador, entonces después cómo hacer esa combinación. Bueno, idealmente si uno estuviese en este nivel 5, uno podría ya eso darlo por resuelto, ¿tá? Y tener esa capacidad de poder integrar conjuntos de datos que vienen de distintas fuentes de forma más sencilla. Esta imagen es del 2011, porque en el 2011 la dejaron de hacer porque ya era demasiado grande y era muy difícil de dibujar el grafo pero este es un mapa de distintos conjuntos de datos que son publicados como Link Open Data en el mundo, ¿tá? Y están organizados con códigos de colores por área temática. Yo les comentaba que las ciencias de la vida, hay mucho dato publicado de ciencias de la vida, catálogos de proteínas, de genes, información sobre proteínas, etcétera, etcétera, o de publicaciones. Eso es todo lo rosadito que está ahí abajo. Los verdes que están sobre la izquierda son todos sitios de gobierno, de distintos gobiernos del mundo. Los amarillos son datos geográficos, etcétera, etcétera. Y esta nube siguió creciendo. En el gráfico el diámetro de cada círculo es como relativo a la cantidad de triplas que están publicadas ahí, y las flechas que están ahí son relaciones entre distintos conjuntos, ¿tá? O sea, si existen URIs de un conjunto que referencien a otro, aparece un arquito. La DBpedia está en el centro porque casi toda la gente que publica referencia de alguna manera a la DBpedia como forma de satisfacer esa idea de que el link Open Data tiene que estar relacionado con otros conjuntos. Bien, hasta ahí esta parte. ¿Qué hora son? 7:30 casi. ¿Alguien tiene algún comentario que quiera hacer sobre esto que les conté? A mí la duda que me viene es si este tipo de base de datos aplica también para cualquier tipo de proyecto. Por ejemplo, si quisiéramos implementar un e-commerce como el de la tarea, por ejemplo, o algún otro tipo de realidad más simple, ¿también se puede modelar con base de datos de grafo, o son para algún tipo de proyecto específico? Esa es una muy buena pregunta. Los vendedores dicen que sí. Yo creo que no, o que no necesariamente, ¿tá? Vamos a ver cuando ahí Pablo levantó la mano, pero vamos a ver cuando vayamos a la parte de diseño, que es lo que vamos a ver en el próximo encuentro, que justamente los vendedores dicen, esto está buenísimo porque la etapa de diseño, lo que venimos escuchando, ¿no? Porque las etapas de diseño el diseño de las bases de datos de este tipo es súper directo, ¿no? Y uno agarra un pizarrón y hace unas bolitas y rápidamente llega a cuál es el diseño de la base de datos que precisa, entonces, bárbaro. Para mí no es para todo terreno. Para mí tiene sentido para ciertos problemas, ¿tá? Este mundo del RDF y de las bases de datos en RDF tiene sentido
para ciertos problemas, como por ejemplo cuando vos tenés datos que querés integrar de múltiples fuentes, cuando el esquema puede ser distinto en distintas fuentes, pero querés tener una forma de reconciliarlo y de expresar esas reconciliaciones explícitamente. Nosotros lo hemos usado mucho en proyectos de ese tipo. Y los de Property Graph, para mí están fuertemente vinculados a esa idea de navegación, ¿tá? De navegación. Y ya van a ver cuando vayamos al lenguaje de consulta, yo voy a querer recuperar pedazos de grafo que satisfagan cosas. Y ahora van a ver un par de ejemplos que me parece que pueden aportar un poco más luz en ese sentido. Pablo, ¿qué querías decir que no te dejé hablar? No, en ese sentido lo que decías vos, que me parece que, o sea, están buenísimas para resolver algunos tipos de consultas en particular. Entonces, no sé, al menos lo que yo he visto en la vida real, o sea, se usa, pero se usa para algunos, o sea, no como base de datos tipo de propósito general en la que voy a historiar todos mis datos, pero capaz que hay alguna problemática en la que tengo que guardar relaciones y las quiero consultar algo que se modela fácil con un grafo, capaz que esa parte sí la guardo en una base de grafos, y capaz que tengo redundancia con otro storage en el que tengo la información en otro formato, y capaz que tengo un relacional, tengo un documental y tengo una de grafos, y cada uno resuelve un pedacito del problema, ¿no? Y me esfumo después la redundancia, ¿no? Y mantener la consistencia de todo ese mundo de datos replicados por todos lados. Pero es como que, no sé, es como que a la postre me parece como que ninguna de las soluciones que vamos viendo, ni el relacional, que es el viejo y conocido, ni todas las otras alternativas que hay, en general llegan a ser tipo generalista y esto es la bala de plata que resuelve todos los problemas. Está ahí dependiendo del tipo de consultas que querés resolver, algunos van mejor, otros van peor. Hay problemáticas en las que con uno solo vas bien, hay veces que tenés que como ir mechando y aprovechar un poco de cada producto y salir y bancarte redundancia de repente, digamos. Esa idea que dice... Una consulta. Un comentario nomás ahí. Esa idea que dice Pablo, hasta tiene nombre y todo, se llama persistencia políglota, o polyglot persistence. Vamos a bichar algún artículo sobre eso más adelante también para que lean, pero sí, es esa idea de que no hay un silver bullet, sino que en casi todos los sistemas modernos más o menos grandes coexisten distintas formas de gestión de datos. Silvia levantó la mano, alguien dijo una pregunta pero no pude ver el nombre. Es cortito, igual. Por lo menos estos proveedores y eso, ¿resuelven los típicos algoritmos de P3 y todo eso de grafos o no? Porque si tienen eso, es un gol. Bueno, algunos No sí sé. y otros no. Y ese es parte del gol, justamente. En SparkQL solito, pelado, no, porque no estaba pensado para eso. O sea, por eso es que yo les digo que son dos tipos de base de datos grafos, pero están pensados para cosas distintas. En los motores, no. En los motores que implementan Property Graph, y en esos otros sistemas que les dije al principio, que les iba a comentar más adelante, que hacen cómputo distribuido sobre grafos, están pensados en parte para resolver problemas de lo que se conoce como análisis de redes, ¿tá? Y que son un montón de técnicas y algoritmos, ¿tá? Para, yo qué sé, encontrar componentes conexas, encontrar, no sé, resolver algoritmos como el de PageRank, encontrar nodos que representan influencers adentro de una red, y esos algoritmos ya están implementados en los productos. Entonces, facilitan ese tipo de operativa. Silvia, ¿qué me querías decir? No, quería preguntarle más bien al resto, a ver si tenían alguna experiencia para comentar de haber trabajado en la vida real con alguna base de datos de este estilo. No sé si algunos... Pablo, capaz.
Nosotros en Mercado Libre se usó en varios proyectos, por ejemplo, uno parecido a la tarea, digamos, para modelar las compatibilidades entre los productos. Por ejemplo, imagínate, querés buscar cuáles son las carcasas que sirven para tu celular. Ese tipo de relaciones que son complejas, son de N productos y de N tipos de productos entre sí, esas cosas las modelamos con grafos. Tenemos tipo una base de datos de grafos en la que modelamos todas las compatibilidades. Exclusivamente eso, ¿no? Después la información de los productos, todas esas cosas no están en la base de grafos, pero sí las compatibilidades, entonces algunas queries como para saber, dado un modelo celular, cuáles son todas las carcasas compatibles, y con eso saber cuáles son todas las publicaciones de ese tipo de productos, se sacan así. Y eso va mucho más rápido, ponerle que, no sé, que resolverlo en relacional o resolverlo en una base documental o en un Elastic, como lo teníamos en una época, vuela, digamos, en milisegundos, digamos, que antes demoraban. Había bastante laburo de procesamiento. Ese es un ejemplo. Después para fraude, por ejemplo, para cruce de identidades, también se hacen cosas ahí de ese estilo. Tipo como para entender la identidad de cómo es de distintos usuarios, si están relacionados, si es el mismo dispositivo, cosas de ese estilo. Ahí esa viene como del lado del network analysis. Justamente algo que me parece que puede estar bueno para hacer de acá, vamos a hablar sobre diseño, pero algo que está bueno para hacer es encontrar ejemplos, ejemplos motivadores o ejemplos para pensar. Yo usé en mi trabajo... ¿Sí? Dale. Iba a decir otro ejemplo que no tiene nada que ver con el de Pablo, pero fue un uso que le dimos en mi trabajo, que era un web scrapper teníamos, o sea, iba infiriendo relaciones y las iba tirando para la base de datos de grafo, pero no era con un propósito definido como lo de Pablo, que era bueno, que necesitamos, la de carcasas y celulares fue un ejemplo, obviamente, pero productos y relaciones entre ellos, sino, era como, bueno, teníamos una página que tiene hipervínculos y luego le decíamos, bueno, ¿qué relación inferiste acá? Y modelamos eso mediante un grafo que relacionalmente no tenés como una estructura muy dura para hacerlo. Y eso fue el uso que le dimos. También para encontrar los caminos más cortos nos servía, porque Neo4j tiene una herramienta que te da los caminos entre dos nodos, te da el shortest path, esto estaba bueno también. Gracias, Ezequiel. Sí, yo la he usado en unos cuantos proyectos. Hay uno en el que estamos trabajando ahora, que está inspirado en algo que les voy a mostrar ahora también, que es, el proyecto se llama Luisa, capaz que ya lo conocen. Bueno, Luisa es uno de los emblemas, es un proyecto de sistematización de los archivos de la dictadura. Y ahí lo que estamos haciendo es haciendo extracción de información, o sea, hay archivos de la dictadura que están digitalizados, lo que estamos haciendo es haciendo extracción de información de los textos luego a 0CR, y de esa extracción extraemos eso, como afirmaciones. ¿Hola? ¿Es con la FIC? La FIC, sí. Sí, es con la FIC el proyecto. Sí, sí. Es un proyecto con la FIC. Y ahí lo que extraemos son afirmaciones, y con esas afirmaciones se construye un grafo. En ese proyecto en particular tenemos un desafío importante que suele aparecer, y es el proyecto de la dificultad de reconciliación, de identificar que dos entidades son la misma cosa, ¿está? Ese es un problema para el cual este tipo de base de datos puede ser útil, sobre todo cuando estás hablando de RDF y Sparkle, por esas capacidades de inferencia que yo les mencionaba antes. Voy al ejemplo de Pablo, ¿no? Del catálogo de productos. Supónganse que ustedes están mirando solo el catálogo de productos de Mercado Libre, entonces en Mercado Libre hay una cosa que es tal cámara de fotos, tiene un identificador, y sé quién es el vendedor, etcétera, y tiene un modelo, y sé cosas acerca de ese producto. Supónganse ahora que yo, además de tener los datos de Mercado Libre, tengo los datos de eBay y quiero comparar el precio de la cámara en eBay con el precio de la cámara en Mercado Libre.
¿Cómo hago para identificar que esas cámaras son la misma? ¿Está? Ese problema, que me van a empezar a sugerir ideas probablemente porque somos todos muy creativos, ese problema se conoce en el mundo de la gestión de datos como problema de entity matching. ¿Está? Es el problema de identificar que dos cosas son la misma cosa. Ese problema surge y aparece mucho en distintos contextos de la vida, y las bases de datos de grafos, en particular las que están con RDF y RDFS, ayudan a ese proceso, porque yo a partir de qué propiedades tengo de cada una, puedo llegar a inferir que son la misma cosa. ¿Ah? Hay otras estrategias, hay un montón de literatura sobre entity matching, hay otras estrategias, por ejemplo, que se basan en algoritmos de clusterización. ¿Ah? Trato de inferir que estas cosas son la misma cosa, porque cuando clusterizo sobre ciertas propiedades, tienen los mismos valores, ¿no? Es como bestial, ¿no? Pero si dos cosas tienen el mismo nombre, o un nombre muy parecido, tienen un fabricante igual, o un fabricante muy parecido, ¿no? Y el número de modelo, los píxeles, son muy parecidos, todo eso, es probable que estas dos cosas sean la misma cámara. ¿Ah? Bueno, entonces, volviendo, acá estamos usándolo en eso, y lo hemos usado en varios proyectos de integración de bases de datos. También, representando el esquema con bases de datos de grafos y usándolo para hacer esa capa más arriba de integración livianita, ¿tá? Donde en ese grafo, en RDF, lo que tengo representado es el esquema general, y abajo tengo los datos, cada uno con su esquema, ese esquema original. Es un escenario de aplicación que he vivido de cerquita. Les voy a contar estos que siguen acá, porque que están en las slides, y les van a quedar los links, así que van a poder, si quieren, jugar. El ejemplo del uso de grafos para atacar los problemas en el proyecto que les decía de los archivos históricos, la inspiración vino de acá, del caso de los Panama Papers. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto ya. Creo que más de uno se debe de acordar, porque no somos todos tan jóvenes. Vamos a ir por ahí. Básicamente lo que pasó ahí es que, resumiéndole rápidamente, lo que pasó en el caso de los papers de Panamá es que se filtró, de cierta forma, vamos a usar las cookies, se filtraron una serie de documentos, esto es del 2016, yo no me acordaba de la fecha. Se filtraron una serie de documentos que este consorcio, un consorcio de periodistas accedió a esos documentos, y con esos documentos se podía inferir relaciones entre personas y fondos de inversión, y plata, y sociedades anónimas, y cosas offshore, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la gente de este consorcio se apoyó en un grupo grande de investigadores que trabajaban con bases de datos de grafos, y siguieron un flujo que se los cuenta un poco este post, para poder analizar y visualizar estas relaciones. ¿Ah? Entonces, bueno, tenían texto para procesar, correos, PDFs, imágenes, un montón de documentos. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, lo que hicieron fue seguir un pipeline bastante estándar, ¿sí? Tomaron los documentos, hicieron un proceso de clasificación, hicieron un escaneo o un OCR, o sea, obtuvieron una transcripción en texto. Luego hicieron una parte de análisis
Se sentaron a definir cuáles eran las entidades que les interesaba extraer, cuáles eran las relaciones, y comenzaron a hacer un proceso de procesamiento del lenguaje natural para poder hacer extracción de estos conceptos. Y eso lo cargaron adentro de una base de grafos. Y después pudieron hacer visualizaciones y queries para poder analizar esta red de conceptos. Acá hay un ejemplo bastante chiclito, ¿no? Bueno, fulano es el director de una compañía, y esa compañía tiene acciones sobre otra compañía. Acá les empieza a contar un poquito los detalles de cómo pasaron de los documentos a los grafos. Esto que está viendo acá de officer is officer of, company, eso es sintaxis Cypher. Cypher es el lenguaje de consultas de Neo4j y es el lenguaje del Data Definition Language también, o sea, es lo que me permite definir el grafo y después me va a permitir consultar el grafo. Entonces, bueno, acá les cuento un poco que lo que tenían eran clientes, compañías, direcciones, y los officers, que vendría a ser como los jefes o los responsables, con distintas clasificaciones. Entonces, bueno, cuenta un poco cómo fue todo el caso, fueron armando la base, fueron pensando el modelo, sigo. Y terminan armando visualizaciones. Creo que esto está todavía disponible. Esto es una interfase. A ver si sigue. Es una interfase interactiva. Chan. Es más sobre el ejemplo. Bueno, vamos a volver a presentar. Entonces, cuando uno tiene los datos de esta manera, uno puede empezar a armar estas visualizaciones que son muy útiles, ¿está? Muy útiles para entender lo que está pasando y muy útiles para navegar las relaciones y descubrir caminos, descubrir transitividades, ¿tá? Que terminan vinculando a gente que a priori no parecía estar vinculada. ¿tá? Acá ven, era esta la que estaba buscando yo. Y si uno pincha acá, tiene más información sobre el nodo, bla. Este es el tipo de cosas que el visualizador de Neo4j nos muestra. Esto está hecho con otra cosa, pero... ¿tá? Así que bueno, este es un ejemplo de cómo se representan los datos, y después podemos ver ejemplos de cosas que se pueden hacer porque el lenguaje de consultas es lo suficientemente expresivo, ¿no? Esta es una consulta bastante simple, ¿no? Acá es, bueno, familias porque comparten el apellido. Eso es muy simple. Después acá estamos definiendo, yo no quería entrar en detalles sobre el lenguaje de consulta acá, ¿no? Pero es algo que tiene como etiqueta officer, cuyo nombre contiene ese substring, y que este nodo del tipo officer, que es esta O, está vinculada con una compañía a través de algo. ¿tá? Este R, que está acá, es algo que vincula a... Pero la compañía no está ligada con nada. Me vino la duda. Ah, está bien, es una relación, perdón. Esto lo que quiere decir es, la O este officer está relacionado con una compañía, R es la etiqueta de la relación. Es el comodín para decir, esta es la etiqueta de la relación. Y estamos pidiendo que devuelva el officer, por ejemplo, los nodos rojos, las compañías, que son los nodos verdes, y las aristas que los conectan, que pueden ser de cualquier tipo, pueden tener cualquier etiqueta.
Bueno, y así sigue. Les muestro un montón de ejemplos. Después pueden ir chusmeándolo. Ven que el lenguaje de consultas se empieza a complicar. Y acá está lo que mencionaba Ezequiel, la funcionalidad de camino más corto. Ahí estoy fijando dos nodos, el nodo A, que es un officer, el B, que es otro